Bueno, vamos a dar la bienvenida a es un espacio de diálogo, un espacio académico, aprovechando la presencia de nuestra amiga y colega Concepción Sánchez Blanco, quien está actualmente pues realizando una estancia de investigación aquí en nuestra institución. Eh, la doctora Concepción, ella viene de la Universidad de A Coruña, donde ella es profesora titular de tiempo completo, es investigadora eh, de esta universidad con diversas líneas de investigación, pero una de sus líneas pues muy fuerte es la educación inicial. Bueno, para nosotros educación inicial, ella le denomina educación infantil. Y bueno, pues tiene una serie de publicaciones muy vastas, ha participado en múltiples proyectos con la Unión Europea, por lo tanto ha tenido, este, pues ha compartido espacio con colegas de diferentes universidades de diferentes partes del mundo, pero sobre todo centradas en Europa. La compañera Concepción, pues bueno, está aquí con nosotros para compartir el espacio generosamente. Para nosotros es bien importante que tanto nosotros todos, el colectivo del IPEC, podamos tener la oportunidad de dialogar con otras personas bueno, que comparten con nosotros este asunto de la visión crítica de la pedagogía y de la educación. En este caso, la doctora pues es también miembro de la Red Internacional de Pedagogía Crítica y es donde nos conocimos ya hace algunos años. Y bueno, pues hay una amistad entrañable, aunque ella es la primera vez que está en el instituto, bueno, pues aquí la recibimos con todo el gusto del mundo y pues no queríamos perder la oportunidad de que dialogara con ustedes y que bueno, que pudiéramos establecer, aunque sea este breve espacio, ¿no? De diálogo, que es poquito, una hora, pero bueno, creo que por lo menos tenemos el primer acercamiento y que bueno, ya queden los contactos por si alguien gusta ya profundizar, bueno, pues ya, aquí hacemos el contacto y podemos seguir dialogando en otros espacios por otros medios. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Y pues le vamos a dar la palabra a la doctora Concepción, que nos ofrece una charla que denominó así a grandes rasgos una educación infantil emancipadora. Ya ahorita ella profundizará en por qué ese título y el contenido, pero pues te damos la bienvenida, Concha, nosotros le decimos Concha, bienvenida, y pues este es el IPEC, esto es lo más valioso que tenemos, nuestro colectivo de, de colegas que estamos aquí debatiendo los diversos espacios y pues bueno, aprovechando que ya hoy terminan un curso como cierre de semestre, podríamos decir, pues que nos abrimos este espacio. Muy afortunados de tenerte y pues te damos la palabra. Adelante. Buenos días a todos, a todas. La verdad es que es un placer para mí estar compartiendo este tiempo con todos ustedes. Es un placer haber venido a este país, a este increíble país, a este increíble estado, ¿no? A la ciudad de Chihuahua y, bueno, por supuesto, al Instituto de Pedagogía Crítica. Como ha dicho Sandra, ya nos conocemos, ¿verdad?, de un grupo de hace largo tiempo, entonces compartimos muchas inquietudes, formas de trabajar, formas de mirar la realidad y entonces pues la intención es acercarles a esa mirada que yo tengo, ¿no?, de lo crítico, de lo emancipador, en una etapa tan importante y tan decisiva como es la etapa infantil. Ustedes hablan de educación inicial, educación preescolar. Yo mi trabajo fundamentalmente gira alrededor de las vidas de niños, de niñas, de maestros, de maestras que están trabajando en el tramo de edad entre 0 y 6 años. Entonces, si quieres, puedes empezar a... Porque yo no puedo poner nada, ¿no? Tú eres quien tiene que avanzar, ¿no? ¿Sí? Yo no puedo manejar la presentación, Sandra, ¿verdad? No, vale.
Bueno, este es el título. Bueno, procedo, como he dicho, de la Universidad de A Coruña, concretamente del área de didáctica y organización escolar. Y pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la ciudad donde se sitúa mi universidad, que es en Galicia, en la ciudad de A Coruña. Les invito a que vayan no solamente, evidentemente, a España, sino a esta linda ciudad que es toda costera, rocosa. Bueno, es una ciudad increíble, es una península rodeada toda de agua, menos por un lugar, ¿no? Y entonces es un espacio increíble, ¿no? Como un poco pueden apreciar en esa fotografía. ¿Puedes avanzar? Vale, bueno. Nuestra historia comienza en una escuela. En España, cuando decimos escuela de infantil y primaria, es decir, lo que es la etapa de educación infantil, la etapa entre o sea, de 0 a 6 está dividida en dos tramos, 0-3 que es el primer ciclo y 3-6 que es el segundo ciclo. El primer ciclo, 0-3 años, los niños están escolarizados en centros, en escuelas infantiles. El segundo ciclo, que es el 3-6, fundamentalmente están a esa etapa, que es lo que ustedes llaman educación preescolar, está incluido en centros de infantil y primaria. Es decir, que los centros donde esos niños están escolarizados comparten su vida, ¿no?, con niños y niñas de la etapa de educación primaria. Entonces, concretamente, nuestro trabajo se sitúa en la provincia de A Coruña, en una escuela de infantil y primaria de carácter público, porque evidentemente no podría ser menos. Aquí estamos hablando de emancipación, estamos hablando de crítica. Entonces, los trabajos que son financiados, evidentemente, con fondos públicos, que son impulsados con fondos públicos, deberían, ¿no? Eso sería el compromiso y eso es lo que significa la crítica y eso es lo que significa la liberación, ¿no?, desde el punto de vista freiriano. Esos fondos públicos que proceden de toda la ciudadanía deberían repercutir en toda la ciudadanía. Entonces, qué mejor situación que centremos nuestro trabajo en lo público, en este caso en un escenario público como es una escuela pública de infantil y de primaria, ¿no? Y nos vamos a centrar en el aula de 4 años. Estuvimos trabajando con una profesora, con Lucía, que es el nombre que va a aparecer. Estuvimos trabajando 2 cursos prácticamente, un poco menos de 2 cursos académicos, porque al final lo que sucedió es que hubo algunos problemas con la dirección, porque descubres cosas que descubres valores, descubres prácticas, descubres en este tipo de investigación que atañe a la propia autoridad, a la propia dirección de la escuela. Entonces, como que la dirección de la propia escuela estaba muy interesada en que saliéramos cuanto antes de ese escenario, porque evidentemente éramos una molestia. Así que, hablando con la profesora, decidimos interrumpir y no llegar hasta finalizar el curso del segundo año, sino que nos marchamos antes para que la profesora no tuviera ningún problema, ¿no?, a raíz de nuestra presencia, ¿no?, en el centro educativo. Y esto es importante señalarlo porque muchas veces las investigaciones lo que sucede es que el escenario, los participantes se pone, o sea, se subordina, ¿no?, a los intereses del investigador, de la investigadora. Entonces, nosotras, los investigadores, las investigadoras, y yo creo que me da igual, en este caso, esta investigación que desarrollo con este grupo de niños y niñas, es una investigación de tipo cualitativo. Puedes avanzar, Sandra. Es una... creo que nos hemos pasado... No, está bien, sí. No, es que cambié el orden de las diapositivas. Sí, la siguiente. Sí, perfecto. Entonces, como decía, nunca las instituciones, nunca las participantes de las investigaciones deberían convertirse en instrumento, ¿no?, al servicio de los objetivos del investigador o de la investigadora. Eso es lo que significa, ¿no?, adquirir un compromiso, ¿no?, de carácter crítico, ¿no?, con el escenario que vas a investigar. La crítica no solamente, la crítica está presente en las investigaciones de tipo cualitativo, pero también
tendrían que estar presentes en las investigaciones de tipo cuantitativo, es decir, somos de alguna manera, o sea, estamos al servicio, ¿no?, del desarrollo de esas instituciones, ¿no?, de ese desarrollo de procesos de concientización, ¿no?, de las personas con las cuales estamos trabajando. Y ya digo, me da igual que sea investigación cuantitativa e investigación cualitativa, por eso yo digo que esta investigación está situada en el paradigma crítico, pero es una investigación cualitativa, podría existir, ese paradigma crítico tendría que estar presente también en otro tipo de investigaciones de otro corte, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos un poco cómo era la clase donde estábamos trabajando, pues se trata de 9 niños y 10 niñas entre 4 y 5 años. En realidad, ya digo, los 2 años fueron 4 o 5 el primer curso, 5 o 6 el segundo curso, ¿no? Y lo más característico, yo creo que lo más representativo para el tema que nos ocupa y que va a tener un peso muy importante en nuestro trabajo es las grandes dificultades económicas que atravesaban grupos de niños, de niñas, ¿no?, en el aula. Es decir, había una diversidad económica dentro de las familias, pero dentro de esa diversidad económica había niños y niñas que tenían que tener ayudas sociales, que tenían que tener ayudas de ONGs, que tenían que recibir apoyo económico, ¿no?, exterior, porque si no era muy complicada su vida cotidiana, ¿no? Y luego además teníamos un niño con necesidades educativas especiales. Este niño tenía, bueno, un síndrome, una enfermedad, y entonces tenía problemas para desplazarse, o sea, estaba muy afectada su movilidad. ¿Puedes pasar, Sandra? Sí, bueno, sigue, porque esto más o menos lo he explicado. Ahí. Entonces, la cuestión es que cuando yo llego al aula, esto también es muy interesante por el tema de a quién servimos, ¿no?, con quién estamos trabajando, quiénes son los verdaderos protagonistas. Tú eres más que nada pues un instrumento en esta investigación cualitativa. Es un estudio de caso único, porque ya digo, es una aula en la que yo voy a estudiar y utilizo dentro de lo cualitativo el enfoque de la investigación-acción, ¿no? Esto es muy importante. Por eso, lo que a mí me preocupa es la vida en el aula, ¿no?, y lo que hace la profesora y cómo podemos trabajar con ella para transformar las prácticas que ella tiene, darles una dirección crítica. Pero cuando yo empiezo, yo voy a esta institución con un planteamiento totalmente diferente. O sea, yo voy a esta institución buscando datos para una investigación mía que estoy analizando cómo viven los niños los accidentes de tráfico, y he aquí que conozco a esta persona, a esta maestra en un grupo de profesores, en una actividad de profesorado, y le pido ayuda para mi propia investigación. Entonces voy al aula y empiezo a entrevistar a los niños, ¿no?, sobre mi tema. Pero claro, yo me di cuenta que la profesora tiene una clase donde los niños se pegan, donde los niños se pelean, donde la atención está muy dispersa, todo está desorganizado, las normas que estaban en la pared están totalmente caídas por el suelo y bueno, los niños pasan por encima de ellas y no hay ningún tipo de observación al respecto. La ropa incluso de los percheros se cae, no se coge. O sea, había una situación muy caótica y la profesora me dice ella misma que está a punto de pedir una baja, o sea, que no puede más, y entonces yo, ahí es donde interviene y dice, vamos a ver, yo estoy haciendo esto, yo vengo aquí a buscar datos, ¿no?, este es el investigador, vengo a buscar datos de este trabajo, quiero entrevistar a niños, y entonces lo que yo hago es, ¿no?, me deshago de todo el planteamiento que yo llevo para recopilar datos de mi investigación y digo, bueno, esta profesora, esta maestra está pidiendo ayuda, entonces elimino un poco el planteamiento que yo tengo y asumo la responsabilidad por aquello que estaba diciendo, el compromiso con lo público, ¿no?, de intentar arrojar luz
en relación a las prácticas de esa profesora, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando allí para que esa vida, ¿no?, que está sucediendo en ese aula, pues se esté desarrollando de esa manera tan caótica. Entonces, por eso elijo la investigación en la acción, porque precisamente el carácter de la cooperación que implica esa investigación en acción, esto me lleva a trabajar con la profesora y a organizar procesos deliberativos sobre prácticas que están sucediendo, ¿no? Y ver, arrojar luz, ¿no?, acerca de los valores que están presentes en esas prácticas que desarrolla Lucía, y intentar ver si esas prácticas que tiene Lucía están influyendo en lo que está sucediendo en la vida, ¿no?, de esos niños y niñas en el aula, ¿no? ¿Puedes avanzar, por favor? Bien. Entonces, estas son las espirales un poco de reflexión, es decir, son interrogantes críticos, ¿no?, que yo voy a abordar con Lucía a lo largo de todo el trabajo de investigación, a lo largo del tiempo de duración de la investigación. Un interrogante que tenemos, porque pensad que yo lo único que soy en la investigación en la acción, todo el mundo sabe, ¿no?, y de carácter crítico, es que el investigador, la investigadora, simplemente es un facilitador, una facilitadora, ¿no?, de la reflexión de la profesora, pero es la profesora, la maestra, la que tiene que encontrar el camino, ¿no? El facilitador, la facilitadora le lanza preguntas, cuestiones, reflexiones sobre observaciones que ha hecho, sobre cuestiones o puntos, ¿no?, por los cuales siente curiosidad acerca de la práctica de la profesora, pero finalmente la profesora, la maestra, es la que está, y los niños, los participantes, son los que están conduciendo el aula. En ningún momento vas a dar ningún tipo de recetas, ¿no? Entonces, entre estas cuestiones o espirales de reflexión que yo abordo con la maestra es cómo construir un aula que tuviera en cuenta la realidad de los niños y las niñas, cómo la búsqueda de la justicia social podía incardinarse en la vida del aula, cómo construir una práctica capaz de desarrollar identidades democráticas desde las más tempranas edades, cuestionándose identidades construidas sobre la idea de amigo, enemigo, ciudadano, extranjero. Entonces, los momentos claves sobre los que se va a centrar nuestro trabajo en esta investigación, pues fueron las asambleas, los rincones de juego, el desarrollo de proyectos en el aula, la merienda o tentempié de media mañana y el patio de recreo. ¿Puedes avanzar? Entonces, de todas las cuestiones que fueron apareciendo conectadas con estas espirales de reflexión de las que estaba hablando, yo aquí lo que pretendo desarrollar son estas tres cuestiones, ¿no? Asambleas, qué pasaba con las asambleas, qué pasaba con los cumpleaños y qué pasaba con un proyecto que tenía la profesora estaba desarrollando en el aula acerca de los egipcios. Avanza. Sí. Bueno, entonces, cuando empiezo a trabajar esos procesos deliberativos con la profesora, me di cuenta, ella, las hipótesis que tiene de todo lo que está pasando en el aula, son, hipótesis que ella tiene que yo, pues hasta que no ves la vida, ¿no?, y estudias la cultura, lo que está sucediendo dentro del aula, bueno, y tú la escuchas, ¿no?, y te das cuenta que tiene una visión muy reduccionista de lo que está pasando en el aula. Ella cree que la culpa de todo lo que está sucediendo es de dos niños nuevos que han llegado, que son Luis y Saúl, y estos dos niños nuevos, uno llega en diciembre y otro llega en febrero, creo, y entonces estos dos niños, dice que ella cree que la culpa es de estos dos niños, la culpa es de la llegada de estos dos niños, porque ya además ella tiene informes que corroboran que de otras escuelas que son niños muy problemáticos, que las familias son muy problemáticas. Entonces, esto muy a menudo en educación yo me lo he encontrado, ¿no? Las maestras, ¿no?, echan como si dijéramos los balones fuera, es decir, la culpa o es de los padres o es de los alumnos, y yo como que no entro, es que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Entonces ella no, lo más interesante es que ella no se metía en las razones de por qué el aula estaba funcionando así, por qué estaban sucediendo todos estos comportamientos disruptivos de los que os hablaba anteriormente. Entonces esto es muy interesante, es decir, ella era capaz de reflexionar sobre los niños, reflexionar sobre las familias, pero tenía serias dificultades
de que ella también tomaba parte, ¿no? y que tenía que reflexionar sobre qué estaba ella haciendo que de alguna manera estuviera favoreciendo ese caos en el aula, ¿no? Entonces, aquí esto es muy interesante. Empezamos a ver, yo no sé, me imagino que aquí, yo creo que aquí también lo he visto, aquí en México, ¿no? Ella trabaja por rincones de actividad. Es decir, tiene áreas de juego con los niños y entonces los niños están cada día de la semana, los niños están por grupitos, van rotando de tal manera que la idea es garantizar que todo, y eso es un planteamiento democrático, ¿no? ¿Cómo se garantiza que todos los niños y niñas puedan usar los objetos del aula, tener el mismo acceso a los objetos del aula, no que hubiera unos privilegios? Y aquí nos metemos un poco con el sistema económico en el que estamos, donde los privilegios económicos, ¿no? Los grandes privilegios económicos son de unos pocos, ¿no? Luego los hay que a algo tienen, en fin, que hay diferentes situaciones de privilegio, vamos a decirle, en torno a la economía. Claro, en el aula, ¿qué sucede? Que los objetos están funcionando como entidades, como asuntos que se poseen. Entonces, en esa posesión de los objetos, si tú no estableces un clima del aula donde todos los niños y niñas tienen igualdad de oportunidades para compartir esos objetos, lo que te encuentras es estás en un área, en una sombra de desigualdad, porque pues resulta que, por ejemplo, el más fuerte, ¿no?, es el que accede a esa hormigonera o a ese coche o a esa muñeca, ¿no? Y como yo soy más fuerte y tal, entonces me lo quedo. Entonces, es importante que esa distribución de rincones en el aula, pues todos los niños pasen, porque cuando digo rincones es organización de los materiales, ¿no?, en diferentes áreas, que todos los niños puedan pasar. Entonces, lo que nos encontramos es que los niños y las niñas, como digo yo, tienen un comportamiento totalmente engañoso, vamos a decirlo así, ¿no? La profesora, para funcionar en esos rincones, tiene un sistema de fotografías y entonces los niños lo que hacen es, cada día de la semana que han pasado por un rincón, van poniendo sus fotos, ¿no? Y así ya se sabe qué niños han pasado ese día por ese rincón y así sucesivamente por todos los rincones. Pero ¿qué pasaba? Que los niños cambiaban las fotos, ¿no? Los niños repetían la foto cuando les parecía, o sea, lo que era es el funcionamiento de los rincones, el uso, el acceso, la igualdad de oportunidades en el acceso al material del aula era totalmente injusto, y los niños además entraban en ese juego. Y lo más curioso es que lo mismo que hacía la profesora, que decía que la culpa es de estos dos, que vienen aquí, ¿no? Que tenemos aquí un aula, que yo tenía un aula muy buena el año pasado, que funcionábamos muy bien, pues los niños y niñas repiten ese mismo discurso, ¿no? La culpa es de Saúl y de Luis, ¿no?, que han venido aquí, estos son los nuevos, ¿no? Sale el tema del ser extranjero, ¿no? El ser amigo, el ser enemigo, estos son los nuevos que ha llegado, pero lo que es increíble es que el discurso de la profesora está en sintonía con el discurso que iban armando los niños y las niñas, ¿no? Pero es que lo que estaba sucediendo es que los otros compañeros y compañeras del aula estaban utilizando como excusa a estos dos niños para ocultar, ¿no?, su comportamiento, porque claro, estamos hablando de niños muy pequeños, entonces pues una vez te apetece más jugar con una cosa o hay un juguete que más te gusta y entonces haces todo lo posible, pues si tengo que repetir 3 días en lugar de uno que solo me toca, pues intento ahí, ¿no?, como digo yo, incurrir en comportamientos fraudulentos y no respeto las normas del aula, que es que el lunes me ha tocado, el martes no me vuelve a tocar, el miércoles tampoco, hasta el lunes siguiente, ¿no? Entonces ahí esto es muy interesante porque los niños, de alguna manera, claro, habían aprendido de la misma profesora y los discursos que utilizaba la profesora para señalar a estos dos niños como problemáticos, los niños lo utilizaban para decir esto no funciona, la culpa es de ellos, maestra, ¿no?
Pero trabajando con Lucía, primero se da cuenta que ella misma es un artífice del caos, porque en lugar de tener 5 rincones, para que sea lunes un rincón, martes un rincón, miércoles otro rincón, jueves otro rincón, viernes, ella tenía 6 rincones. Con lo cual tenía un rincón ahí un tanto descolgado que añadía pues una serie de, con niños tan pequeños, esa misma práctica añadía más caos, si cabe, a lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es que es los objetos, ¿no? Como los objetos del aula, los juguetes, ¿no? Los materiales que hay en el aula, de alguna manera son utilizados y de alguna manera están apareciendo como si fueran elementos que tienen que ver con la propiedad, con la posesión, ¿no? Con la propiedad privada, ¿no? Que eso tiene que ver nada, con el sistema económico neoliberal capitalista que tenemos, ¿no? Y el poder que dan los objetos a los niños y a las niñas. ¿Qué pasaba? Que evidentemente había niños más poderosos donde ese caos de alguna manera les afectaba menos. ¿Por qué? Porque tenían todos esos objetos que había en el aula, los tenían en casa. Entonces, si yo no juego con ese coche, con esa hormigonera en el aula, pues no pasa absolutamente nada, porque yo tengo en mi casa 3, ¿no? Entonces, bueno, si no juego el martes, bueno, ya cuando llega a casa yo juego, porque yo poseo también ese objeto, lo poseo dentro del aula, dentro de la clase, y lo poseo también en mi casa. Claro, los más afectados eran las personas, los niños y niñas cuyas familias tenían problemas económicos, tenían problemas de pobreza, ¿no? Es decir, esos niños, el acceso a esos objetos, a esos materiales, solo se podía producir dentro del aula. Y fuera, es decir, por ejemplo, el caso de Saúl, esto era increíble, él todos los días sistemáticamente no quería irse del aula. A las 2 se cerraba, había que regresar a casa a las 2 de la tarde, porque tenía jornada continua, y el niño lloraba y pataleaba y decía que él no se iba, que él no se iba, que él no se iba. La interpretación de la maestra, bueno, es que este es un niño con problemas, las familias tienen problemas, no acepta las normas, discurso técnico, tecnocrático totalmente, cuando el niño lo que estaba diciendo es que él pensaba, en la cabeza de ese niño estaba, como yo me voy ahora a mi casa y todos estos objetos y todos estos juguetes que están aquí se quedan aquí solos y que no, es que yo quiero seguir jugando porque yo no tengo todo esto en casa, ¿no? Y eso había que entenderlo. Entonces, claro, los que lloraban, los que pataleaban, los que no, eran aquellos que de alguna manera menos tenían. Pero la profesora, el discurso volvía otra vez a hacer responsable a los niños y a las niñas y a las familias de los niños y de las niñas, y se olvidaba de hacer, como digo yo, de pasar de la interpretación, pasar a la explicación. Es decir, ¿cómo explico yo por qué este niño, por qué esta niña? Pues lo explicaba de forma reduccionista. Hay que ir mucho más allá, hay que ir a los valores en la sociedad en la que estamos, a cómo es esa sociedad neoliberal capitalista y cómo eso está afectando a los niños y niñas y cómo afectaba, bueno, donde se veía claramente era en el caso de Saúl. Entonces, frente a esto, todo esto, vamos, trabajando con la profesora decide, bueno, primero se da cuenta de lo que está pasando con los rincones, entonces intenta todos los días controlar, empieza con un sistema de control anotando quién está cada día en cada rincón para que todos, ¿no? Porque como los niños no eran capaces, el caos era tan grande que los niños eran incapaces, en principio, de controlar todo esto, entonces ella se pone, a ver, fulanito, tal, y entonces anotaba todos los días quién estaba en cada rincón. Y si había algún problema de fraude, vamos a decirlo así, esto era llevado a la asamblea, porque una de las cuestiones que uno de los espacios neurálgicos claves del trabajo de esta investigación fue todo un trabajo de revitalización del valor de lo que significa una asamblea, ¿no? Entonces, ese problema, pues la profesora lo llevaba y lo comentaba con los niños. De tal manera que, en relación al compartir los materiales, se restaurara esa importancia de la igualdad de oportunidades en el uso de los objetos en el aula, ¿no?
Luego, en relación, claro, la profesora, la maestra, empieza a tomar conciencia de que este comportamiento que tiene Saúl, descubrir que, ay, madre mía, es que ponerse en el pellejo del niño y decir, si es que, claro, todos estos juguetes, yo quiero decir al niño, yo quiero seguir jugando, no me quiero ir. Entonces la profesora, pensando en la situación de Saúl y de otros niños que tenían dificultades económicas, que no tenían juguetes, es que Saúl, en el caso de Saúl, es que no tenía ningún tipo de material en el aula, la situación era económica, era de verdad muy, muy, muy terrible, pero luego nos enseñó, luego enseñaría muchas cosas de reflexión a la clase en relación a qué son los juguetes, ¿no? Entonces, ahí la profesora establece un sistema de préstamo de material, porque qué sentido, y eso podemos ver en las escuelas, qué sentido tiene que se cierren bajo llave todos esos objetos, porque esos objetos no pueden circular de la vida de los niños en la casa a la vida de los niños en las escuelas. Sí que había experiencias, ella tenía experiencias de compartir libros de cuentos, ¿no? Y los niños tienen un sistema de préstamo de libros de cuentos, de historias, y eso funcionaba. Y los niños se los llevaban, los traían, ¿no? Y ella llevaba una lista de los niños, en fin. Pero, ¿y por qué no otro tipo de juguetes? Entonces establece un sistema de préstamo, ¿no? Y además un sistema de préstamo que es muy interesante porque se da cuenta de que Saúl lo que pide, o sea, los niños más pobres, ella tenía unos bidones de reciclado, ¿no? De papel, plástico, ¿no? Tenía esos famosos bidones de reciclado, y el niño, antes de establecer todo ese sistema de préstamos, lo que hacía era meter la mano en esos bidones, que claro, nosotros decimos, la basura, o incluso en la propia papelera, y de allí sacaba un papel, una hojita de papel, una noticia de un periódico, o sea, un trozo de periódico, y le decía a la profesora, ¿y esto me lo puedo llevar? Entonces la profesora se da cuenta de que a qué llamamos materiales educativos dentro, materiales pedagógicos dentro del aula, ¿no? Se da cuenta de que ese niño lo que le está enseñando, que viene de la pobreza, porque parece que tener niños pobres en la escuela, lo que son una dificultad, ella le da la vuelta y dice, no, tener niños, niñas pobres de esas características socioeconómicas, lo que da es una posibilidad inmensa, ¿no?, para la vida del aula. Entonces, pone a estos niños, a estas niñas en la tesitura o en la situación de dar, ¿no? Lo que estos niños nos dan, no lo que estos niños, que es el discurso muy a menudo de los docentes, es qué es lo que estos niños nos quitan, ¿no? Decir, es que tengo un aula, como ella decía al principio, tengo un aula de esta manera porque, claro, estos dos niños, si es que tienen muchas estrecheces, la vida en la familia es terrible, tal. No, ella piensa, estos niños que tienen estas dificultades, en este caso, dificultades económicas muy serias, incluso dificultades familiares, porque estamos hablando, la madre de Saúl, por ejemplo, tenía su padre tenía una orden de alejamiento de su madre por violencia de género, ¿no? Otro niño, por poner un ejemplo, ¿no? Luis vivía con su madre y, bueno, iba un poco según el trabajo, la madre lo llevaba por todos diferentes lugares, es decir, estaba subordinado a la vida laboral de la madre, entonces cambiaba frecuentemente de centro, no pagaba los alquileres, entonces continuamente tenía que cambiar de casa, o sea, estamos hablando de situaciones muy tremendas, por poner dos casos. Pero, sin embargo, la profesora, ese es el cambio que produce la investigación-acción, eso es lo que significa, ¿no?, la emancipación, es decir, cómo yo me voy liberando de mis propios prejuicios, de mis propios estereotipos, incluso también organizo procesos dentro del aula para que los niños y niñas también se vayan liberando de prejuicios o de estereotipos, o haya un clima en el aula que permita prevenir que esos estereotipos, que esos prejuicios, que esos sesgos hagan mella en los niños y en las niñas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que es muy importante. Los niños y niñas con todas estas dificultades, de repente, lo que le da la vuelta a la cabeza a la maestra, ¿no?, y dice,
pero ¿qué pueden dar? No, ¿qué nos quitan? ¿Qué nos dan? Y ahí es en esos bidones, cuando el otro empieza a sacar el material, dice, y se da cuenta, ¿cómo llamamos basura a cosas que los niños, y aquí especialmente, claro, el caso de los niños con grandes dificultades económicas, que no eran tal, o sea, que el término basura lo ponemos los adultos y lo pone la sociedad neoliberal capitalista en la cual estamos, ¿no? Que dice qué es lo que vale, qué es lo que no vale y muchas veces no nos damos cuenta que asumimos lo que vale y lo que no vale de forma crítica y asumimos esos valores y entonces así la máquina va rodando, ¿no? Y se sigue reproduciendo, ¿no? Esos beneficios, ¿no? De unos pocos en esa sociedad neoliberal capitalista. Entonces, el caso es que Saúl, el caso es que Luis empiezan a sacar todo eso de esos bidones, de esas papeleras, que si una pajita, que si un botecito de zumo, y todo eso muchas veces piden hasta llevarlo al patio de recreo como elemento de juego. Es decir, una pajita de un zumo se convierte en una herramienta, o sea, en un juguete tan valioso como puede ser el más sofisticado de los juguetes, ¿no? Y el resto de la clase, estos que vienen de una sociedad del bienestar, incluso los que más tenían y mejor situación socioeconómica, familiar tenía, aprenden de estos niños y niñas que tienen tantas dificultades. Entonces ellos mismos empiezan a valorar objetos muy simples, ¿no? Que no cuestan, que desechamos, que no valoramos como elementos como aspectos o sea, elementos, herramientas útiles, ¿no? Para jugar. Luego es muy interesante también en el sistema de préstamo que establece para que los niños se puedan llevar algún tipo de juguete, pues basta, esto también cómo funciona la ley de oferta y de la demanda, cómo desde los niños, desde que son muy pequeñitos, cómo entran ahí, ¿no? Entonces, cuando Saúl o en este caso Luis decían que se querían llevar esto y había solo un objeto, los demás niños decían que ellos también, pero realmente no lo necesitaban, basta con que otros lo desearan para que ellos también lo desearan aunque no lo necesitaran. Entonces esto, dices, en la sociedad en la que estamos está armada a base de deseos de cosas que no necesitamos. Entonces te dabas cuenta cómo ese elemento, ¿no? O sea, ese asunto se colaba dentro de la vida del aula. Así que la profesora lo que hacía era evidentemente un orden para saber quién se llevaba, quién traía, un orden, ¿no? Es decir, porque, vale, llévatelos, sí que es verdad que había una reflexión dentro de la asamblea, ¿no? Sobre asuntos como esto, porque muchas veces era un juguetito típico, a veces la cultura comercial se colaba dentro del aula que habían conseguido en una hamburguesería y entonces estaba ahí porque alguien la había traído y resulta que un 60% de niños, como habían ido a las hamburgueserías, tenían ese juguetito en casa, pero a lo mejor estaba en el aula con una pata rota o estaba con algún tipo de desperfecto y sin embargo, como sus compañeros lo deseaban, ellos, ¿no? Basta, cuanto más lo deseen, pues yo también lo deseo aunque no lo necesite, ¿no? Bien, entonces, fijaos cómo estaba funcionando la vida en el aula y lo más importante era que la profesora tomara conciencia de todo eso, que es lo que se llama el currículum oculto, que estaba pasando dentro de la clase. Evidentemente, uno de los trabajos más importantes que hubo que hacer fue también esas normas que estaban por el suelo, ¿no? Que era que funcionaba como una especie de constitución del aula, rescatarlas, ponerlas en la pared. Claro, lo que la profesora no se daba cuenta es que esas normas eran del año pasado. Y entonces, cuando estos niños que entraron nuevos, toda esa vida cultural que había, que estaba ya instaurada desde el curso pasado, estos dos niños que llegan nuevos no tienen ni idea. Entonces ahí funciona como el tema de la extranjería, ¿no? Soy como extranjero dentro del aula. Entonces, claro, evidentemente la profesora tuvo que, al tomar conciencia de esto, porque ya daba por sentado que los niños y niñas que llegaban al aula, toda esa cultura que previamente se había establecido, pues que ya formaba parte de esos niños, y para nada. Entonces, hubo tal vez que empezar desde el principio a recordar, a poner en valor. Pues avanzar, Sandra. Vale. Entonces,
he aquí que lo que estaba diciendo, las asambleas se convierten en un espacio muy, muy importante, porque todas estas cuestiones que estoy aquí discutiendo, desgranando, y que afectan muy directamente a los niños y a las niñas, se llevan al grupo, a las reuniones de grupo, que se convierten, que son verdaderas asambleas. Vamos a ver, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿qué es una asamblea? Claro, porque a cualquier cosa llaman asambleas. Reunirnos para hablar del tiempo. ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué día es hoy de la semana? ¿Cuál es el calendario? Eso no es una asamblea. En las asambleas, ¿qué sucede? En las asambleas, si veo a los adultos, ¿no? Hay un problema, Houston, tengo un problema. A ver, vamos a reunirnos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, esas asambleas se revitalizaron y recuperaron el valor que tenían que tener, que es el valor decisorio, o sea, que donde el grupo tomaba, donde se exponían los problemas y donde se tomaban decisiones. Pero esta era la intención, pero claro, ¿qué sucedía con las asambleas? Bueno, esto volvemos otra vez al tema de los objetos, porque, insisto, los objetos como propiedad material están ejerciendo están ejerciendo un poder sobre la vida del aula brutal. Primero, que según los objetos que utilicemos dentro del aula, que metamos, estás difundiendo unos valores u otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estaba diciendo, si estás metiendo materiales que tienen que ver con estas cadenas de hamburguesería, de comida chatarra y tal, estás reproduciendo en el aula valores que tienen que ver con la sociedad de consumo, con la comida chatarra, con la mala alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los materiales están, es decir, no hay materiales neutrales, todo, como las prácticas, todos están cargados de valor. Claro, la apuesta, y eso es lo que significa la emancipación, es saber qué valores están sustentando esos objetos. Bien, entonces las asambleas se revitalizan, porque además lo que sucedía es que cuando los niños y niñas estaban reunidos, los adultos, los propios adultos, no valoraban que los niños estuvieran reunidos, que las niñas estuvieran reunidos tomando decisiones. Allí aparecía la profesora de pedagogía terapéutica, el otro, ¿cuántos vienen a comer?, llamaba a la puerta, y allí las asambleas, vamos, eran un ir y un trasiego de gente que continuamente esas reuniones con los niños y con las niñas se interrumpían. Entonces, Lucía lleva esto al aula, de que esas reuniones, son importantes, hasta qué punto son importantes, y entonces deciden hacen un cartel para poner en la puerta. Y es este cartel que pone, que no sé si lo puedo leer, porque no lo veo en grande, no sé si lo puedes leer tú, Sandra. ¿Puedes leerlo? Bueno, si no, no pasa nada, porque lo que decía claramente, primero establecer un texto, prohibido la entrada o algo así dice. Ese es el texto que primero. No pase nadie, estamos reunidos, así, algo así. Y entonces los propios profesores... Si quieres lo leo, aquí está. Dice, Sí, estamos en asamblea, por favor no molestar. Podéis entrar solo para decir cosas peligrosas que están pasando o podéis entrar solo para decir cosas peligrosas que están pasando o para notas urgentes o para una emergencia. Fuego, bomberos, ambulancias, meteoritos y elefantes o para estar con nosotros en la asamblea y escuchar atentamente. Gracias. claro, porque los niños se dan cuenta que de primeras, cuando prohíben la entrada, no pasar, stop, estamos reunidos, esto sale en la asamblea. Lo que sucede es que a lo mejor hay gente que tiene necesidad de pasar, por ejemplo, el apoyo que recibe el niño con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? Entonces, por eso rehacen ese discurso y entonces hacen este otro cartel, que aquí están aprendiendo lo que significa la discriminación positiva, es decir, no pase nadie, oiga, no, porque evidentemente hay circunstancias que hacen que es necesario no seguir la norma, ¿no? Entonces, este es un aprendizaje muy valioso para los niños y para las niñas. Y luego es interesante este cartel porque el libro que surge de esta investigación es un libro que se llama Cruzando fronteras en educación, es Fuego, meteoritos y elefantes, cruzando fronteras en educación infantil. O sea, cómo el discurso de los niños, cómo a través del propio libro y del título que se elige, es que lo que de alguna manera yo trato de hacer es poner en valor, ¿no?,
a los niños y a las niñas, darles poder hasta tal punto que sus palabras se convierten en el título del libro que se va a hacer en relación a esta investigación. Bien, pero la propia asamblea también se cuestiona, porque lo que se dan cuenta es que por qué algunos prestan más atención y otros prestan menos atención, y las asambleas, lo que también se da cuenta la profesora es que tienen que ser cortitas, porque estamos hablando de 19 niños, ¿no? Y que, claro, les cuesta mantener la atención. Primero, tienen que ser de asuntos muy relevantes que atañen a la vida del aula. Segundo, no pueden ser muy largas, ¿no? Pero a pesar de eso, resulta que hay niños que están muy distraídos y que encima empiezan a patear al de al lado, le dan un codazo, empiezan a haber conflictos dentro de la propia vida de las asambleas. Entonces eso también se lleva a la asamblea, o sea, la propia dinámica de la asamblea, esto es muy interesante, se lleva a la asamblea para que los niños construyan cómo tiene que ser esa reunión. Entonces, los más afectados, los que tienen comportamientos más disruptivos, oye, curiosamente, siguen siendo aquellos que tienen más problemas, que tienen más dificultades económicas en las familias, que es el caso de Saúl, de Luis, de Miguel, de otro niño, no sé, recuerdo cómo le puse nombre, bueno, imaginaos que es José, ¿no? O sea, justo los que tienen más problemas con la vida, que son más pobres, justo son los que tienen comportamientos disruptivos. Entonces es muy fácil caer en la idea de que los pobres, ¿no? Este es un mensaje, y además que aparece, son malos. Los pobres son los que más problemas nos dan, son los que más hacen conflictiva la vida del aula. Es muy fácil caer en ese tipo de estereotipos o sesgos. Y claro, lo que se dan cuenta es que las asambleas al principio se hacen pegadas a la pared y pegadas a una zona donde hay multitud de objetos. Entonces, aquellos niños y niñas, volvemos a lo mismo, que no tienen objetos, que no tienen esos juguetes en casa, son los más perjudicados porque no pueden ceder a la tentación de agarrar, incluso, aunque la profesora decía, no, en la asamblea no se tienen objetos en las manos porque esa era una de las normas, porque, claro, nos distraemos, pero los niños y niñas no, había niños y niñas que no podían resistirse, incluso por la espalda, así sigilosamente, zaca, zaca, iban, pam, pam, y se agarraban un muñequito, se agarraban algo, se lo metían en los bolsillos. Entonces, claro, ¿qué está pasando aquí? Es que descubren que ese lugar no es el adecuado, porque aquellos niños y niñas, hay niños y niñas que no pueden resistirse a la tentación de tener los objetos al lado y no cogerlos. Entonces, lo que sucede es que trasladan, que es la foto que aparece ahí, se alejan de donde están los rincones y donde están los objetos y trasladan la asamblea en mitad del aula y hacen una rueda y ahí, en ese espacio, ya los objetos están libres, o sea, los objetos están fuera, ¿no? Pues ahí ya este tipo de conflictos empiezan a desaparecer. Bien, pero aquí tenemos el conflicto, insisto, todo esto analizado, la profesora lo analizó, la docente, la maestra, con los niños y con las niñas. En esa situación de que la asamblea ahora vamos a dejar de hacerla en este lugar y la vamos a hacer en este otro, en el centro del aula, haciendo un círculo para que los objetos estén fuera del alcance de los niños, pues empieza a ver que si yo te doy, profe, no me deja espacio, que si me echo encima de ti, que sí. Y entonces ahí empieza, y además a veces hay interpretaciones torticeras, a lo mejor uno se la ha echado encima y entonces el otro interpreta, profe, fulanito me está pegando, y ahí ya se encienden todas las alarmas y empieza otra vez esa vida conflictiva del aula. Así que deciden qué van a hacer las asambleas en silla. Y entonces es la tercera fotografía, que es la que aparece. Claro, es que parece que, oye, es que a los niños cuando nos reunimos o estamos con ellos, es que tenemos que estar en una rueda, sentados, o sea, como si hubiera una especie de forma de ser las asambleas. No, oiga, las asambleas las tienen que construir los niños y niñas. Y esto es aquí lo que están produciendo, son procesos de decisión tomados por los niños y niñas, impulsados por reflexiones que la profesora lanzaba a los niños y niñas en esos espacios. Entonces ahí que aparece, y ahí las asambleas empiezan a funcionar y empiezan a tomar cuerpo y un valor muy importante para discutir, ¿no?, todos los problemas que nos acogen, o sea, que nos acuden como
como colectivo, ¿no? Entonces empiezan a tomar un valor esencial. Porque uno a veces puede interpretar que la asamblea va de votar. No, es que hay formas de participación mucho más fuertes que el voto. Es decir, el voto, o sea, votar, se vota porque somos incapaces de ponernos de acuerdo y nos hemos buscado el voto como forma de resolver los desacuerdos. Pero lo ideal sería que como grupo, ¿no? Imaginaos que a la hora de que gobierne un partido político, ¿no? En un país o, bueno, un alcalde en una ciudad, todos los ciudadanos estuvieran de acuerdo, ¿no? Que fulanito o fulanita fuera el alcalde de esa ciudad. ¡Qué bien! Eso sería estupendo. Entonces, como resulta que eso no sucede, como hay desacuerdo, entonces ahí nos hemos buscado, ¿no?, las votaciones. Pero en realidad, lo importante aquí en una comunidad tan pequeña de 16, creo que son 16, 17 niños, no, 19 niños, niñas, ¿no? Era muchísimo más fácil lograr acuerdos en el grupo, pues, por ejemplo, estos que estamos hablando de dónde localizar la asamblea. Todos los niños, las niñas estuvieron de acuerdo en que se produjeran estos cambios. Entonces no se votó, sino lo que se trataba es de buscar el consenso. Si no, claro, cuando no hay consenso se puede votar, pero a veces las votaciones que se hacen con los niños y niñas tan pequeños en las aulas son pura manipulación. Si ya tenemos las votaciones, ¿no?, los procesos democráticos que suponen las votaciones que organizamos, hay manipulaciones, pues no nos podemos ni imaginar cuán fácil es manipular a los niños y a las niñas de tan cortas edades, ¿no? Votamos. ¿Y cómo se vota? Pues como mi amigo el líder no ha dicho que esto, yo la apoyo. Y además luego lo sucede, es que lo ves en el patio de recreo. No has hecho o no has aceptado o no has querido o no has decidido lo que yo quería, ¿no? Y entonces ahora ya no te quiero en mis juegos, los objetos vuelven a aparecer, no te presto mi cochecito que he traído, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sistema de manipulación con las votaciones que es brutal. Entonces, lo mejor, el trabajo que tendríamos que hacer es caminar hacia la búsqueda de consensos dentro de las aulas y las votaciones, pues hay que tener mucho cuidado cómo se hacen, porque si resulta que lo que supone es que esa votación lo que supone es aplastar a una minoría, ¿no? Y aquí ha ganado la mayoría, hemos ganado. No, la democracia lo que supone es que todos, o sea, que la minoría no queda excluida, sino que está también en posibilidad, o sea, en la posibilidad de poder participar de ese poder. Entonces, por ejemplo, si se decide, ¿a qué jugamos? Al escondite, jugamos 1, 2, 3 sin mover los pies, jugamos. Entonces, lo que se puede votar, la profesora puede decidir, en lugar de votar con la eliminación, votar con el orden, ¿no? Y entonces, lo que se vota es el orden de realización de juegos, no votar han ganado estos y lo otro queda eliminado. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que significa un planteamiento crítico y un planteamiento reflexivo en relación a lo que significa la democracia, ¿no? Entonces, pasa a la siguiente diapositiva, por favor, Sandra. Vale. Eso es lo que estaba contando, que es lo que aparece aquí en la diapositiva. Bien, luego otra cosa que aparece es que quien manejaba las asambleas, ¿no?, realmente era la profesora quien daba la palabra. Y entonces se dan cuenta de que sí, es posible que los niños y niñas fueran los que organizaran ese dar la palabra, ¿no? Entonces ella organiza un sistema con un cuaderno, ¿no? Ahí, y entonces cada día son 2 los encargados de ir anotando quién va participando, porque a veces las asambleas son tan largas, ¿no?, se alargan y entonces a lo mejor se quedan a la mitad para decir, y esa misma asamblea puede continuar al día siguiente. Entonces es importante saber, ¿no?, a lo que esta conclusión a la que llega la docente, la maestra, es, bueno, pues hoy han intervenido 7, 8 y han quedado tantos. Entonces, al día siguiente continúa la asamblea y los que abren la asamblea son los que no han intervenido en la asamblea siguiente. Pero y muchas veces lo que ves en la vida de las aulas es que, reunión, asamblea, como lo que sea o lo quieran llamar,
y al día siguiente es algo nuevo y resulta que siempre acaban participando los mismos. Entonces se trata de poner a todos en situación de poder y por eso ella con los niños idea ese sistema de ir anotando quién ha hablado para que al día siguiente los que no han hablado puedan tener la oportunidad de hablar. Bueno, de hecho algún niño o alguna niña también puede decir, pues mira, yo no, pues no quiero hablar, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo que esto también es muy interesante. En el caso de Saúl, como su madre tenía una orden de alejamiento, pues la madre tenía muchísimo miedo que el padre, ¿no?, les encontrara donde vivían, ¿no? La madre estaba totalmente atemorizada. Y le tenía dicho al niño que no contara nada de su casa, de su familia, para no dar pistas, para que esa información no se extendiera. Porque luego también esto es muy interesante, ¿no? Es la vida privada de las familias, cómo está presente en los discursos que tienen los niños y niñas de cortas edades, porque los niños y niñas de estas edades hablan de que hoy, pues conversaciones, hoy mi mamá le ha tirado un plato a mi papá y lo ha roto ahí en el suelo, o hoy mi papá, o sea, cuentan la vida más íntima. Entonces, es muy importante también el trabajo de concienciación de las familias para que los hijos, las cosas que cuenten de las familias de otros, queden ahí a buen recaudo, guardadas, como si fuera algo totalmente confidencial. Entonces, la madre de Saúl, como no se fiaba, le tenía al hijo totalmente prohibido hablar de lo que sucedía en casa. Entonces, era increíble, en la asamblea el niño se ponía la mano en la boca, así, porque tenía miedo de contar algo, porque además la madre le había advertido y si no, pues no sé si a lo mejor le diría te castigo o... Entonces eso lo tuvo que entender la maestra. ¿Y cómo lo entendió? ¿Cómo se daba voz a esos niños que su familia, en este caso, decía no cuentes nada de lo que nos pasa? Entonces lo que hacía era darle otras formas de expresión, pues un cuaderno y que pintara y dibujara lo que quisiera decir. Y luego le daba la oportunidad de que si se lo quería contar, ¿no? Si se lo quería contar, si se lo quería contar al grupo o si se lo quería contar a ella o no se lo quería contar, ¿no? Esto es muy importante porque, insisto, hay niños que no quieren hablar porque tienen miedo de decir, porque las familias les han avisado, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza? Este es el interrogante de la maestra, ¿no? Y en esta investigación, ¿cómo garantizo la participación de todos y de todas? ¿Cómo todas las voces son oídas? ¿No? Y a veces hay que dar otros sistemas de expresión, que parece que es que la asamblea solo está vertebrada sobre la palabra. Entonces hay otras formas que tienen los niños. Y hay niños y niñas que son más diestros, evidentemente utilizando otros sistemas de lenguaje que no son precisamente el lenguaje verbal, que puede ser el dibujo, incluso tú con el lenguaje gestual, los niños a veces decían, por ejemplo, el caso del niño con problemas de movilidad tenía afectado el lenguaje y ahí este sí que quería hablar por los codos, pero claro, hablaba muy, muy despacito y entonces era increíble cómo los niños respetaban y le oían y tenían la paciencia de todo ese discurso que ese niño emitía, pues claro, tardaba mucho más en expresarse. Entonces, cuando le tocaba hablar a este niño, bueno, pues la intervención se demoraba y entonces, bueno, a lo mejor se cortaba la asamblea y solo eran escuchados 4, pero sabían que al día siguiente no perdían la esperanza. Es decir, no me toca ahora, es como con los objetos, pero sé que mañana voy a poder decir lo que yo quiero, ¿no? O mañana, o si se hacían, porque a veces se hacían 2 reuniones de grupo, 2 asambleas, ¿no? Una en un momento y otra en otro. Luego, estas reuniones también, para ponerlas en valor, lo que no se le ocurría a la maestra es hacerlas al principio de la mañana, nada más llegar, porque algunos llegaban sistemáticamente tarde. Entonces, tú, si pones la reunión al principio, sabes que no van a estar todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un espacio donde se toman decisiones y las tomas solo con una parte, con los privilegiados que sus padres y sus madres los llevan a tiempo. Pues la profesora demoraba en tiempo y hasta que no estaban, que ella veía que estaban todos, podía haber algún niño enfermo, ¿no? Entonces era cuando se realizaban estos procesos, ¿no? ¿Puedes avanzar? Sí. Bueno, perdona, mira, en esta diapositiva No, que al sí. fondo se ven los rincones, todo este sistema en la pizarra, ¿no? Cómo estaban con las fotos. Bueno, estos son los objetos del aula, ¿no? Como veis, había muchos objetos
de alguna manera le decían a los niños y niñas, que esto también es muy interesante, cómo jugar, eso hubo que revisarlo. Cuanto más material no estructurado, era mucho más valioso el no estructurado porque les daba a los niños que pensar y cómo hacer. Y justo ese era el material que elegían los niños y niñas que tenían problemas económicos. Avanza, por favor. Te digo que si gustas ir cerrando para que te quede un Sí, espacio de diálogo con sí, los solamente avanza porque quiero comentar una cosa. Avanza todas las diapositivas de un proyecto muy interesante. Este proyecto, el de los cumpleaños felices e infelices en la escuela, eran cumpleaños totalmente comerciales que no voy a meterme, pero sí que quiero hablar de los egipcios, de un proyecto, sigue, porque esto de los cumpleaños, que eran totalmente consumistas, avanza, avanza, sigue. Aquí, bueno, con todo este trabajo, lo que estaba diciendo, todo el tema del material no estructurado adquiere un peso muy, muy importante. Entonces, la profesora tenía un proyecto que era sobre el antiguo Egipto. Y lo que se da cuenta la profesora es que el proyecto gira en torno a los poderosos de Egipto. Es decir, faraones, reinas, sacerdotes, y que apenas se aborda dentro del aula los pobres, los esclavos, los niños, ¿no? Entonces dice, ¿quiénes están reconociendo en este proyecto? Pues evidentemente los que tienen. Porque entonces todos aspiran, y esto es muy interesante, porque luego hacen disfraces en carnavales y había una cosa que se llama purpurina, que no sé si, de este polvillo que brilla. Los niños, Sandra, ¿aquí se utiliza esto? Pues los niños lo que hacían pensaba que era oro. Y lo cogían y se lo guardaban los más pobres en los bolsillos, ¿no? Porque creían que era algo valiosísimo, ¿no? Entonces estaba reproduciendo la idea de, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser rico. Claro, con proyectos de este tipo, pues yo quiero ser rico, evidentemente, ¿no? Y entonces ahí se llevaban. Entonces se dio cuenta de esto, ¿no? De que en ese proyecto los niños que tenían eran los que se reconocían, pero no los que no tenían. Entonces había que cambiar e introducir otros aspectos. Y sigue. Y ya para la final, sí, avanza, avanza, avanza. Bueno, todo el imaginario del ratoncito Pérez, todo esto también se revisó, porque esto es muy interesante, porque curiosamente los niños que más tienen son los que más reciben, y si eres malo, ¿no? Eso es lo que te dicen, no te traen tal cosa, pero resulta que no es así. Los que no reciben son los pobres, y los pobres no es que sean malos, es que no tienen. Y todo este imaginario se utiliza para reproducir que la idea de que los pobres, pobreza es igual a maldad. Esto es muy interesante, cómo lo utilizamos los adultos y cómo cala la vida del aula. Y la última diapositiva, la última ya para acabar. Uy, sí, es verdad que ya estamos aquí. O sea, cómo los niños, todo este mundo del que estoy hablando, cómo los niños, cómo las niñas empiezan a construir lo que es la idea de justicia, lo justo y lo injusto, ¿no? Entonces, he aquí que un viernes había sobrado un paquete de galletas para el desayuno y resulta que la profesora dice, bueno, pues lo voy a repartir porque se van a quedar aquí el fin de semana, y empieza a hacer lo que es una cuenta matemática, una galleta, una galleta, una galleta, una para cada uno. Y entonces una niña dice, profe, le dice así, porque en España profe no es maestra, es profe muy a menudo, eso no está bien hecho, le dice así. ¿Pero cómo? Claro, la profesora estaba procediendo con un conteo puramente matemático, donde no se estaba cuestionando los valores asociados a ese reparto matemático. Entonces la niña le dijo a la profesora, que nos dejó, a la maestra, nos dejó ahí, pues con los ojos abiertos, ¿no? Una niña de 4 años y medio, dice, no, dice, porque yo desayunado y no tengo hambre, entonces si no tengo hambre, pues yo creo que si hay alguno que tenga hambre y no haya desayunado, tiene que recibir más galletas que yo. Nos dejó a cuadros. Claro, estaba pensando, los que no tienen, ¿no? Serán los que más necesiten, no todos por igual. No, y ahí, insisto, el tema de la discriminación positiva, ¿no? El tema de lo que significa la justicia y lo que significa la caridad. No, es que si yo no tengo, ¿no? Tendré que, esto, por ejemplo, si vemos el cheque escolar, se da un cheque y a todos los niños y niñas el mismo cheque. ¿Pero esto qué es? Habrá los que necesiten más
y habrá aquellos que no lo necesiten y habrá, ¿no? Pues esto era lo que decía, pero ¿cómo vas a hacer ese reparto no está bien? Que iba a decir, no es justo, porque yo como he desayunado tengo la barriga llena, no necesito más galletas, pero aquel que, o sea, yo que he desayunado tengo la barriga llena, no necesito más galletas, pero aquel que no ha desayunado, ¿no? Ese necesita más galletas, ¿no? Entonces esto yo creo que es una reflexión. Esta niña, preguntas que hacía la maestra en la asamblea era, si tuviéramos una varita mágica, ¿qué desearíamos? Y esta niña dijo, yo con esta varita mágica pediría que se curaran todas las pupas del mundo. Así dijo. Y nos dejó. Otros pedían más columpios, una cama más grande, pero esta no pedía para ella, sino pedía para todos, ¿no? Para todos, para todas. No, bueno, y aquí lo dejo. Muchas gracias. La última diapositiva es el libro donde, bueno, narro todas estas cuestiones más. Este de acá, ¿no? De fuego, meteoritos, elefantes, el que, ¿no? De donde que está este cartel, claro, tiene que ver con la palabra de los niños y de las niñas. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, Concha, muchas gracias a ti por compartir con nosotros. Abrimos, voy a dejar de compartir pantalla para verles y abrimos la palabra. No sé si gusten, comentar algo, etcétera. Yo estaría encantada. No sé, claro, también pienso siempre, vamos a ver, esta es una investigación hecha en otro país, en otro continente, pero los pobres, la pobreza está en todas partes. Y desde el discurso de la reflexión sobre la pobreza es un discurso, el sur está en todas partes, que debería estar muy presente dentro de las prácticas de los maestros y de las maestras, ¿no? La reflexión sobre los niños y las niñas pobres en la escuela. Está levantando la mano Nora. Sí. Adelante, y Marlene, que la levantaste físicamente, no sé si también o no. Sí, bueno, Nora y luego Marlene. Buenos días a todos, todas, todos. Eh, no puedo abrir mi cámara porque se me quita la señal, pero muchísimas No pasa gracias. nada. Sí. Señorita Concepción, muchísimas gracias. Fíjese que yo escuchándola inmediatamente estaba haciendo el hilo porque comentaba usted que la maestra quería renunciar. Acá también, acá hay muchas maestras que quieren renunciar. Pero yo decía, bueno, como algo que yo siempre me cuestiono es eso. Estaba yo revisando su plan de estudios de allá de Coruña sobre cómo están formadas las docentes en educación inicial y Sí. lastimosamente me doy cuenta que efectivamente todavía traen el enfoque por competencias, tanto Sí. específicas como Sí. Sí. generales. No Sí. hay una sola asignatura que hable de lo que usted está haciendo. La pedagogía está ausente y pues más la crítica, ¿verdad? Y Sí. simplemente los colocan en un ejercicio de pensamiento instrumental. Sí. Entonces yo considero que probablemente la maestra, bueno, yo no hago, yo muchas veces cuestiono, yo trabajo en el área, en el sistema educativo a nivel general. Acá en la Ciudad de México hay una dirección general y casi siempre cuando yo en una situación, pues me voy a conocer al docente como parte de, porque el docente históricamente interpele, ¿no? Desde su historia, construcción y todo. Entonces, yo lo que miro acá también es que el sistema educativo en Coruña, con todo respeto, hace que la misma maestra, en lugar de construir al apoyo, hace eso. Entonces, no sé si tengo una duda bastante grande. ¿Desde cuándo o sea, desde sus investigaciones, ya hizo usted este ejercicio de mirar a los estudiantes o ya nos asomamos a mirar la vida social de los estudiantes en el aula, los ejercicios de poder, el cuerpo. Sí. A mí me llama mucho la Sí. atención lo que usted construyó del cuerpo en los niños, los Sí. objetos y la posición ahí mismo. En sus investigaciones o en su libro, que lo voy a leer por supuesto, ¿hay alguna postura en donde el mismo sistema en Coruña dé cuenta de todo esto? ¿Dónde está el director, no sé, acá es director, supervisor, institución? ¿Ellos qué hacen o cómo lo reciben? Muchas Eh, gracias. ¿Sabes lo que pasa? Que es que, bueno, nosotros evidentemente hay un enfoque por competencias, esto es como, es un pensamiento hegemónico, ¿no? Que se ha extendido, pero además no a todos los países europeos,
No, es que se ha extendido a todos los continentes. El enfoque por competencias ha colonizado el discurso de la formación inicial, de la formación permanente, del trabajo con los niños y con las niñas. Es decir, es un discurso, es como si dijéramos un pensamiento único y, como tú bien dices, es totalmente tecnocrático, instrumental, ¿no? Entonces, no hay, lo dado, incluso la propia reflexión también se tecnifica. Hay investigación-acción que no tiene un carácter crítico y se hace y se trabaja pues pensando, voy a descubrir que las prácticas tuyas están tales y tales competencias. Y en realidad, o se habla de la crítica también con un sentido instrumental. En los últimos años se ha producido un vaciamiento, se está produciendo un vaciamiento de los términos que han sido viniendo utilizados por la propia pedagogía crítica. El término pedagogía crítica, el término crítica, el término reflexión, ¿no? El término participación, el término cooperación, el término... Es como si estuviera el término, la cáscara, pero dentro no hubiera nada. Entonces, todo ese batiburrillo de terminología aparece en los discursos de la formación. En los discursos, estoy hablando de los discursos tecnocráticos, de los discursos de los programas. Pero una cosa es el programa, es el currículum, vamos a decirlo, prescrito a los profesores o preparado a los profesores o presentado a los profesores, y otra cosa es el currículum en acción. De lo que yo estoy hablando es del currículum en acción, porque por mucho que te digan estas son las competencias, y le pasa igual a un docente en la universidad que a un docente en una escuela. A mí me pueden dar el currículum oficial en términos de competencias, pero donde se está jugando lo verdaderamente importante es en el qué hago en el aula, porque a lo mejor el currículum diseñado va en relación a ese currículum establecido desde la oficialidad como currículum por competencias, y sin embargo, cuando yo actúo, cuando yo hago, la cosa va de otra manera, ¿no? Entonces, yo misma, como docente, yo tengo las guías docentes. En esas guías docentes las tengo que organizar vía competencias. O sea, yo soy afectada como vosotras que trabajáis, ya sea en la universidad, ya sea en una escuela. Pero es que con ese discurso yo lo dejo ahí, pero ¿y ahora qué hago en mi aula? Esta es la cosa, eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué hago con mis estudiantes? Y eso queda como una cáscara, pero yo como, incluso me lo salto. Parece que sí, pero luego no, hago otra cosa. Es decir, un discurso de apariencia, ¿no? De que parece que estoy cumpliendo la guía docente con todos esos objetivos, con todas esas competencias, con todo. Pero es que en realidad eso es tan poco, porque eso es una cáscara. Donde verdaderamente se juega lo importante es en lo que hago. Entonces, yo doy una materia que se llama diseño de ambientes de aprendizaje, materiales y recursos. Entonces, tú ves la guía docente, se dice bastante poco de lo que hago. Por ejemplo, para mí es fundamental trabajar la biografía escolar de los estudiantes, porque si tú quieres cambiar ciertas prácticas, si el maestro o la maestra no ha deconstruido, no ha entrado a analizar su propia historia escolar, muy probablemente cuando vaya a la escuela, esos mensajes recibidos de cuando eran niños en la escuela van a reaparecer en sus prácticas como docente, como maestro o como maestra. Entonces tú tienes que deconstruir. Entonces en mi clase hay todo un trabajo de los recuerdos escolares, ¿no? ¿A qué jugabas? ¿Cómo era el maestro? Por ejemplo, recordar alguna actividad. Vamos a ver qué valores estaban presentes en esa actividad que estás desgranando y que viviste cuando tenías 4, 5, 6 años. Trabajo con las fotografías escolares también, ¿no? Estos alumnos ahora ya tienen todo un archivo fotográfico que es muy interesante también, pues a través de la fotografía, qué valores están presentes. Claro, eso en las guías docentes a lo mejor aparece registros biográficos, bueno, a saber qué es, aparece como la cáscara, pero lo más importante es cómo pasas del currículum diseñado o del currículum incluso presentado, si tienes libros de texto o tal, a el currículum en acción, es decir, lo que yo hago. Lo que yo hago y encima le someto a reflexión, a revisión. Es decir, ¿en qué medida? Porque los alumnos hablan sobre biografía escolar, sobre la suya, pero es que yo también hablo sobre la mía. Y yo también llevo mis fotografías. Y yo también hablo de lo que me pasaba. De hecho, por ejemplo, este libro es muy interesante. Yo empiezo hablando de algo que me pasó cuando era pequeña. En ese suceso, la conclusión, lo que yo aprendía como niña, es cómo la economía hacía demanda más en la escuela.
Entonces, quiero decir, y eso no aparece, tú en las guías docentes, bueno, porque se tienen que ajustar a los objetivos, al libro blanco, a lo que sea. Lo verdaderamente valioso es qué hago en el aula, qué hago, el currículum en acción. Ahí es donde se juega, ahí es donde puedes hacer resistencia, vamos a decirlo así, ¿no? Y rebelarte. Ahí, porque el oficial es que no puedes cambiarlo. Es que es así, es que está establecido en el mundo entero. Lo burocrático está organizado. En tiempos hubo con la pedagogía, con las taxonomías de Bloom, era la pedagogía por objetivos, ahora es la pedagogía por competencias, que es más de lo mismo. Y luego será, pero entonces lo que hago es donde se juega, ¿no? Y en el análisis de los valores. No sé si te respondo, Sí, pero muchas bueno. gracias. Acá tenemos un currículum crítico y los maestros siguen No, trabajando. ya, ustedes son muy afortunados y yo he echado un vistazo a los libros de educación inicial y la verdad es que, por ejemplo, que el Estado haya asumido los libros, no, los materiales que utilizan los niños en las escuelas y que se lo haya quitado a empresas, a corporaciones privadas para que, ¿no?, retome precisamente esos contenidos directamente. Eso es muy importante porque, por ejemplo, ahora en España quien decide los materiales, los libros de texto, vamos a decirlo así, son corporaciones de libros de textos, marcas de libros de texto, y luego el ministerio les da el visto bueno, ¿no? Pero no es el Ministerio de Educación, no es la oficialidad, no es el gobierno oficial, no es el Ministerio de Educación quien diseña esos materiales. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que es que están llenos de sesgos, están llenos de estereotipos. Yo he visto materiales de ustedes y la verdad me parece valiosísimo todo ese trabajo que se está haciendo a nivel público, ¿no? Y a nivel oficial aquí desde el gobierno mexicano, ¿no? Freire, vamos, que se reparta entre los profesores los libros de Paulo Freire, bueno, esto me parece importantísimo, ¿no? Quiero decir, para que ese pensamiento cale, claro, no basta dar los libros, basta, bueno, hay otras medidas como hacer los materiales, ¿no? Yo he visto las imágenes, me he metido en los libros todo hay que decirlo, evidentemente, de la educación inicial, 0,3 y 3,6. Bien, gracias, Nora, gracias. Marlene, adelante. Bueno, agradecerle primero que nada a la doctora. He de confesar que no iba a participar, más bien leyó mi cara de pasión porque me adentré a una escucha muy activa. ¿Por qué? Por el simple hecho de que soy educadora y que Ajá, trabajo en un sur muy latente que es Ciudad Juárez. ya, sí. Entonces, claro que ahorita que escuchaba, pues hacía muchísimas analogías. Y una de las en las que me centré un poquito más es en esta cuestión de cómo vislumbrar nuestras prácticas, ¿verdad? De cómo a veces existen estos reduccionismos y que nosotros vemos el problema en las familias, el problema en los niños, y nunca nos hacemos este cuestionamiento que creo que es medular a la hora de hacer nuestro trabajo, que es qué nos pueden dar los niños. Y luego también lo asocié con la nueva escuela mexicana, porque precisamente mientras que decía o que comentaba, me metía a ver las posibilidades de codiseño en preescolar. Por ejemplo, yo este año que tengo la última fase que es allá en España, centros infantil y primaria, que es 5 o Sí, 6 sí. años. Y a mí me parece particularmente bueno. Pero aquí es donde me surgen muchísimas cuestiones como el hecho de las resistencias por parte de las autoridades. Usted ahorita comenta, qué maravilloso es tener un currículum, ahora sí que crítico, porque lo es, está impregnado en el discurso de la justicia social, la Sí, democracia, sí. la igualdad, la preponderancia del diálogo, las asambleas con nuestros niños, y una serie de cuestiones, ¿no? Pero qué merma el hecho de que no podamos trasladarnos o tengamos esta transición hacia este currículum. Y yo lo veo y coincido con también con lo que comentaba ahorita, este discurso tecnócrata por parte de las autoridades. Eh, y aunque la verdad nos escapamos porque no pueden estar en nuestra aula siempre, y también coincido en esta parte en la que dicen un currículum en acción, tú eres al final de cuentas dueño de tu práctica. Pero cuando Ujú. llegan a entrar a tu salón y te hacen ahora sí que estas, ¿qué podríamos decir? Estos comentarios sobre tu práctica, una práctica que no puede estar basada en un diálogo abierto porque si permites que todos los niños hablen, por ahí nos dicen las autoridades, pierdes mucho tiempo en
discurso. Entonces dices, ok, pero es que el currículum habla de eso y no puedes llevarlo a cabo. Entonces eran dudas que a mí me surgían, ya que usted pues estuvo en aquel espacio. ¿Qué ocurre con las autoridades? ¿También pasa lo mismo? Porque es algo que a mí realmente me enoja y trato de resistir en mi práctica, ¿verdad? Yo creo que el profesor cuando entra en la sala, en el salón, es que el profesor tiene que ser y es el dueño de su práctica. Vamos a ver, mira, estoy pensando en una escuela infantil 0-3 y ahí va la inspección, ¿no? Entonces es increíble cómo la inspección se mete con los materiales que está utilizando la escuela infantil. Esta escuela, hay un grupo de niños que viven en el jardín todo el año, ese es el aula. Vale, entonces, claro, ¿cuál es el material escolar? Los palos, ¿no? Las piedras. Entonces, claro, hubo que hacer un trabajo en esa escuela infantil para que la inspectora, ¿tú cómo certificas que una piedra, un palo es apto para niños? Oficialmente. Claro, no le puedes pedir a la piedra, oye, a ver, certificación oficial, más de Unión Europea o al palo, ¿no? Pero es que son los materiales que necesitan los niños y las niñas. Entonces, ahí hubo que hacer un trabajo tan intenso entre la inspección y la propia escuela. Incluso a veces cuando venía la inspectora, determinadas cosas las escondían. Te lo digo con toda sinceridad, porque es que no había manera. El discurso oficial, claro, si tú no entiendes lo que es un niño, los materiales pedagógicos comerciales, esos que tienen el sellito de CE, por ejemplo, en España, eso ya sí es apto. Y están con una serie de valores brutales, porque están colonizando el pensamiento infantil, porque el mercado les está colonizando, y esos sí son aptos para la infancia, y un palo en una piedra no. Claro, esa discusión con la inspectora, y al final, bueno, sí que hubo discusiones también con los inspectores, y al final la inspectora, bueno, menos mal que era una persona abierta y entendía y discutía y reflexionaba, y sí que no, claro, que tienes razón, pero bueno, pues vamos a ver que a lo mejor este tipo de palo hay que eliminarlo, porque a lo mejor sí que puede ser peligroso, o este tipo de piedra, ¿no? Pero es que el jardín daba... no, mira, no podemos plantar un manzano porque, claro, cuando las manzanas maduren, si los niños se ponen debajo, cae la manzana y le pegan un manzanazo en la cabeza. Entonces, que un manzano no es apto pedagógicamente para los niños y niñas de educación infantil. Que es un absurdo, ¿no? Pues a lo mejor cuando las manzanas estén maduras habrá que acotar el espacio del manzano, trabajar con los niños, que no lo podemos, o igual trabajar con los niños en relación a los palos, a las piedras. Entonces, sí, claro que hay dificultades porque hay personas que lo que no tienen son ganas de líos en su trabajo. O sea, muchas veces es esto, porque no hay compromiso. Yo lo que no quiero son líos. No quiero líos, no me quiero buscar líos con mi jefe, entonces yo voy a aplicar el A, B, C, D. Un material pedagógico es, y ahí es un rifirrafe. Todo depende, el profesor, el maestro, la maestra se cansa, ¿no? Pero dices, pérdida de tiempo. Yo he llegado a la conclusión que hay muchas cosas que se hacen en educación inicial, en educación preescolar, que son inútiles. Por ejemplo, que es el tema en el que vengo trabajando, Sandra lo sabe, en los últimos años, los cuidados. Los niños de preescolar están muy descuidados por sus maestros y maestras. Es decir, no hay proyectos sobre sus necesidades primarias. Cuando tienes un SUR, como dices tú, donde las necesidades son niños muy descuidados. Entonces, hay que hacer proyectos sobre el baño, el uso del baño. Porque si tú no tienes un baño cuidado, por ejemplo, esto pasó en una escuela primaria. Si tú no tienes un baño cuidado, los niños no quieren ir al baño. Y si no quieren ir al baño, retienen el pis, vejigas grandes, retienen la excreción, problemas de estreñimiento. O sea, ya estamos en temas de salud. Entonces, en educación preescolar, en educación en el primer ciclo, o sea, en 0-3, no tienen más remedio. Los maestros practican, sin saberlo, el descuido de sus alumnos. No atienden, no hay proyectos sobre las necesidades primarias, la alimentación. O sea, el tentempié de media mañana es comida chatarra muchas veces. Tú no puedes consentir eso. Entonces, yo lo que propongo es, a partir de cuidar a los niños, porque a los niños lo que les importa, lo primero es su cuerpo. Y eso es lo que nos debería importarnos a todos y a todas, ¿no? Es que no soy yo que aprendo, es que es mi cuerpo que aprende. Gracias a mi cuerpo. Entonces, si no cuidamos el cuerpo, ¿de qué va esto?
Entonces hacen falta más proyectos que tienen que ver con el cuidado corporal en preescolar, no proyectos académicos, el academicismo, enseñar los colores, las formas, los tamaños. Si tú trabajas sobre los cuidados, todo eso viene por añadidura. Entonces yo reivindico que es que hay que volver a esa escuela de los cuidados, no la escuela asistencial, ¿eh? La escuela de los cuidados, de cuidados, es los cuidados que dan poder a los niños sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, sobre las decisiones que deben ser tomadas en relación a su cuerpo, donde yo tengo voz y voto en relación a cómo quiero que mi cuerpo sea tratado. Entonces, por eso hablo de cuidado, no de asistencia, que eso es otra cosa, ¿no? Vale, entonces creo que ahí, y a veces, como decía una profesora, una amiga mía, que decidieron por mayoría en la escuela que los libros de texto por imposición tenían que estar en el aula de entre 3 y 6 años, y eran unos libros de texto horripilantes, no estos libros que estamos aquí hablando, ¿no?, con un compromiso crítico. Pues ¿sabes lo que hizo esta maestra? Como vio que no podía llevar, o sea, no podía contra el equipo, porque todos asumían que el libro de texto sí, decía a los niños, ¿vale? Niños, hoy toca fichas, haced todas las que podáis. Y luego la profesora se dedicaba a otra cosa. O sea, a veces esta profesora dice, yo tengo que mantener una apariencia frente a, y luego yo hago lo que quiero, y los niños lo saben. Y si yo le tenía que pintar a un niño aquí, mira, esto no, así déjame que yo te completo, lo hacía, porque veía que eso no era importante. Esto de pinta y colorea, ¿no? Estas actividades de pinta y colorea, en lugar de ir al campo, de pintar de lo natural, ¿no? Pues no, estos dibujos infames que además están llenos de prejuicios, de estereotipos, y los niños se pasan horas y horas pintando y coloreando. Por favor, es terrible. Y ya digo, no son cuidados. Y los niños con situación de pobreza necesitan más, si cabe, que tenemos una sociedad donde el descuido campa a sus anchas, ¿eh? Porque a pesar de incluso si tienes económicamente, no tienes problemas, la invasión de la cultura de las multinacionales, de la comida chatarra, de la tecnología con unos contenidos que son pura basura, del descuido de los niños que pasan mucho tiempo solos, etcétera, etcétera. Esos son los problemas verdaderamente importantes. No sé si te he respondido, Marlene. Sí, sí, definitivamente. De hecho, Así que mucho ánimo, y a veces hay que burlar la autoridad. sí, es definitivamente necesita uno astucia para Astucia, precisamente esta es una deja de buena ser la palabra. astucia y es como la astucia que tienen los niños de esta edad, precisamente. Entonces, Claro. Llega la inspectora, aquí, venga, oye, que hoy va a venir tal, tenemos que hacer tal, y los preparas. claro, Y luego la vida del aula va por otro lado. A veces por hay que supuesto. hacerlo. Y Sí, algo que le quería abonar a lo que comentaba, porque hace rato preguntaba que si nosotros trabajamos con rincones. sí, Sí, sí es una de las metodologías de trabajo, pero tenemos otras metodologías muy interesantes, como son los centros de interés, el aprendizaje sí, basado en juegos, sí, todos los sí. tipos de proyectos y el taller crítico. Nada Muy más bien. eso. Y le damos mucho énfasis a lo que vendría siendo la pedagogía de la ternura, lo que está en el discurso. Es- Claro, efectivamente, esto es que esto tiene que ver con los cuidados, claro, Entonces, claro. el discurso es ese, ¿verdad? Pero estamos alejados o estamos dando nuestros primeros pasos, ¿verdad? Y pues yo este doctorado me ha permitido pues vislumbrar también en este sentido. Y pues agradecerle nada más, doctora, y ya voy a terminar. Gracias. Aquí, una cosa que consiguió la maestra Lucía fue porque tú trabajas con la multitud. O sea, ella trabajaba con 19, otros con 20, 25, incluso algunos 30. Lo que tienes que lograr es que el grupo se apoye, que se construya como una piña, donde la profesora no llega, pero llega el compañero. Y entonces yo no te puedo acompañar, pero te puede acompañar un compañero en ese problema, en esa situación o en esa tarea que estás abordando. Entonces, eso es importante, que yo no soy sola conmigo misma para atender de forma individual a los 30. No, todos estamos porque los problemas de uno son los problemas de todos. Y eso tiene que ver con la pedagogía crítica. Por lo tanto, a veces era más fácil que un niño llegara a un amigo para consolarle que fuera la profesora. Tú no tienes que consolar a todos. A veces un amiguito le consuela mejor que tú, ¿eh? Vale. Está también Marlene Martínez y tenemos algunos mensajitos en el chat. Bueno, te dicen que es bueno estar
por ahí los puedes ver, que qué bueno tener la oportunidad de dialogar contigo. Alguien por ahí pide tu correo. No sé si ahorita se Esta- los puedo Se escribir. lo puedes pasar sin problema, sí. Ajá, y bueno, ahí comparten algunas cuestiones Por favor, a ver, que sí, hablo aquí, aquí. si A ver abres en qué. el chat. Pero si gustas, le damos la palabra a Marlene en lo que tú Sí. vas leyendo y ya, les puedes, para cerrar, pues, compartir a los dos lo que desees. Le damos la palabra a Marlene Martínez. Y hola, buen día a todas y a todos. Pues primero que todo, quiero agradecerle y también felicitarle por la riqueza de su investigación. Pareciera que hablar de un salón en específico, de una escuela tal, en un lugar tal, es como muy alejado, ¿no? Sin embargo, pues de ahí viene la riqueza de todo, sobre todo en la docencia, la riqueza que conlleve un cambio realmente en el aula, ¿no? Yo soy del centro de México, por cerca de la Ciudad de México, de un lugar que se llama Toluca. Y pues sí, efectivamente, creo que esta realidad que usted narra en su problemática, yo la pude recordar, ¿no? Aquí en varios lugares. Creo que son situaciones que permean y que se reproducen en diferentes lugares, no solamente en uno en específico, ¿no? Esta parte que usted final que comentó en el comentario anterior sobre que las personas que tenemos privilegios y las que no, ¿no? A veces dice, bueno, aunque no son, aunque son privilegiados económicamente, toda esta desatención que hay en la sociedad en general, los padres, etcétera, repercute demasiado en los niños, ¿no? Inicio con ello. Creo que es muy importante ver esta parte que implica los retos que hay en la docencia. Yo soy profesora frente a grupos, soy profesora de educación primaria, entonces, pues sí, efectivamente tenemos tantos retos, tantas situaciones. Me viene a la mente en muchos casos, quizás hasta yo fui pues, reproductora de esta actitud en algún momento, ¿no? Donde ves una situación de un pequeño, una pequeña, no quiere jugar, etcétera, o se aísla, etcétera, y no queremos meternos en problemas, ¿no? Solamente dejamos el caso aislado, nos encerramos en nuestros prejuicios, en nuestra comodidad como la maestra Lucía, ¿no? Sin embargo, creo que viene aquí una parte muy importante que implica toda esta parte crítica, estos procesos, realtecer estos procesos reflexivos, estos procesos de, pues sí, yo los llamo reflexivos, donde nos metemos a conocer a los estudiantes. Es tan indispensable bajarnos al nivel del estudiante, tan indispensable pensar como ellos piensan, que sus problemas, que para nosotros sus problemas no son nada, ¿no? Sin embargo, para ellos significan todo. Bajar a pensar por qué hacen lo que hacen. Creo que nos hace falta demasiada empatía como sociedad, como docentes, sobre todo, hablando específicamente, ¿no? Me viene a la mente muchos casos donde pues yo pregunto, ¿y por qué no hiciste nada y no investigaste? O sea, yo hasta a veces pienso, les digo a mis compañeros, soy bien chismosa. Yo sí les pregunto a los papás, ¿cómo está, señora? Etcétera, etcétera. No con el fin pues conocer su vida, ¿no? Sino conocer más a esos pequeños o esas pequeñas. Dentro, efectivamente, tiene toda la razón. Resistir implica, pues a veces hacernos como que viene tal autoridad, hacer como que hago lo que ellos creen que hago, ¿no? Sin embargo, puedo decir que con este nuevo enfoque de curricular, el currículum vivencial se puede ya compaginar más con el currículum oficial. Ajá, esta parte de la pedagogía crítica, esta parte de las comunidades de diálogo que usted lo mencionaba con los pequeños, ¿no? Son comunidades de diálogo que se realizan, esta parte en donde te permiten hacer el codiseño, proponer, modificar, ajá, acorde a las necesidades, es tan rica. Y pues bueno, se me viene, le digo eso, ¿no? Es una forma de resistir y creo que es muy importante, pues no sé si llamarlo reivindicar, es muy necesario también enfatizar esto en los docentes que venimos en formación, en los docentes que ya estamos y que están por salir, la importancia de escuchar al otro. Y el otro no significa que sea inferior, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchas situaciones que tuve en primer grado, ¿no? Nosotros, a ver, señora, está hablando de un niño de primer año, 6 años. ¿Cómo piensa un niño de 6 años, ¿no? Bajarnos a Claro, ese nivel como claro. docentes, enseñar este proceso tan invasivo de lectura y escritura desde un otro
implica ponernos en su lugar, ¿no? Y hace mucha diferencia. A mí me pareció muy, muy interesante, muy rica. Estuve siempre aquí a la escucha de su investigación y pues felicidades, es todo lo que quiero comentar. Bueno, muchísimas gracias, Marlene. Mira, respecto a lo que estás diciendo, yo he tenido la gran oportunidad, bueno, me siento afortunadísima porque he estado unos días en la Sierra Tarahumara, en una escuelita, en un preescolar, entonces observando cómo juegan los niños y las niñas, ¿no? Entonces son otros niños, otras niñas, son otras infancias. Este trabajo yo lo he hecho mucho en Europa, en diferentes países. De hecho, esa es una de las grandes razones por las que he venido aquí, ¿no? Tener la oportunidad de observar a otros niños, a otras infancias, ¿no? Y lo que estás tú diciendo yo creo que lo que hay que entender es que el mundo de los niños puede estar muy alejado de lo que tú estás pensando y puede ir por otros derroteros, pero la única manera de saberlo es observarlos, escucharlos, bien a través de la observación, bien a través del cuerpo, bien a través de todos los lenguajes que ellos utilizan. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy bonito que sucedió, ¿no? En un aula de 3-4, la profesora estaba una estudiante en prácticas, porque bueno, la profesora por una serie de circunstancias no estaba, y les había traído a los niños para trabajar un dibujo, o sea, un cuadro de Van Gogh, de la noche, con las espirales, un árbol que hay que es azul, que tiene una luna, bueno. Entonces estaban los niños ahí, eso lo estaban ahí pintando con pinturas y tal. Y entonces yo me fui a un niño y le pregunté, claro, ¿qué es lo que él estaba viendo? Lo de Van Gogh es lo de menos, ¿no? Que sea Van Gogh, podría ser otro, pero ¿cuál es la mirada del niño? Y ahí te das cuenta lo diferente que es la mirada del niño, de la mirada adulto. Y yo también pensé, Van Gogh, a pesar de era un genio, ¿no? Por la capacidad que tenía su pintura de despertar cosas en las personas que ven, que no todo el mundo tiene ese poder, ¿no? Despertar, ¿no? La crítica y el pensamiento. Y entonces un niño me dice que el árbol que aparece en la pintura de Van Gogh es un árbol quemado. Y es que ellos ahora están viviendo, es una situación de sequía brutal, hay muchas quemas de árboles, bueno, ustedes saben mejor que yo lo que allí está pasando, hay incendios, te levantas a lo mejor con humo. Entonces el niño veía en ese árbol negro, que el cuadro se llama La noche, el niño lo que veía era un incendio, o es un árbol que se está quemando. En la noche espirales, ¿no? El niño lo que veía era, esto es el viento que está corriendo muy deprisa, ¿no? Y la luna, ¿no? Entonces, o sea, él él no estaba pensando si eso era Van Gogh, si eso era, esto da igual, ¿no? El niño estaba reflexionando sobre esa imagen que tenía y cómo esa imagen se conectaba con su vida, con la vida particular. Probablemente otro niño, a lo mejor en España o en Andalucía o en México, Distrito Federal, ¿qué ve? Entonces, los niños te hablan de las inquietudes, de los problemas que hay en su entorno. Y los maestros se olvidan de los problemas del entorno como motivo de trabajo en las aulas. Entonces, fíjate qué cuadro tan interesante el trabajo de pintar y la reflexión, si la maestra coge y empieza a hablar, a ver qué hipótesis tienen los niños de por qué se queman los árboles, por qué hay incendios en la zona, ¿no? O cómo se sienten, o qué ven, o qué saben de lo que está pasando de los árboles quemados. Es decir, tenemos que arrancar nuestras prácticas tenemos este problema y tendríamos que hacer girar nuestras prácticas alrededor de los problemas que viven los niños y niñas, las comunidades con las cuales trabajamos, ¿no? Pero muchas veces eso queda al margen, no, es que este es el currículum oficial. No, oiga, y luego en esos problemas, ¿cómo meto esos contenidos que te exigen o lo que tú quieras? Pero a mí esa mirada infantil no era la mirada del adulto, porque el adulto le estaba dando el cuadro de Van Gogh, que no sé qué tal. Pero el niño estaba viendo otro tipo de cosa, ¿no? Y entonces era muy interesante cómo te estaba narrando lo que está pasando a diario en su vida. Porque allí cuando el viento sopla hay unas polvaredas y hay, ¿no? Y entonces aquello se levanta porque hay mucha sequía, ¿no? ¿Cómo veía? Y tú dices, Dios mío, es que esto es un proceso de colonización, este es un autor europeo, ¿por qué no trabajar un autor local? Porque todo esto, ¿vale? Ahí
Estamos totalmente de acuerdo, pero bueno, también pensamos, es un pintor universal, es un pintor que lo pongas donde lo pongas, hace pensar, igual que si pone, yo que sé, a Rivera en otro contexto, yo que sé, en España o en Dinamarca o tal, te hace pensar, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, ahí dices, ¿cómo ves que el mundo de los niños es su mundo? Lo que tú crees que está pasando por su cabeza igual no está pasando. Y la única forma de saberlo es preguntarles, explorar su lenguaje, sus juegos. Muchas cosas no te las dicen con la palabra, porque estos niños pequeños, los niños de 0 a 6 están muy limitados. Cuanto más pequeñitos, la palabra todavía, de hecho, cuando les estás hablando, ellos están más pendientes del gesto de tu cara, de tus ojos, de tu boca, de tu nariz, de las gafas, ¿no? Y lo que pueden estar construyendo no sabemos. Así que muchas gracias, Marlene, pero efectivamente los intereses de los niños pueden ir por otros derroteros a los intereses de los adultos y hay que conocerlos y saberlos y considerarlos. Pues muchas gracias. Vamos cerrando. No sé si dejo aquí alguna pregunta. Me dice, habrá que Yo- reflexionar y recordar. Sí, dime, Sandra, perdona. No, yo creo que pues ir cerrando porque tienen clase, tienen que volver a sus aulas los estudiantes, porque están cerrando semestre también. Entonces, pues Bueno, agradecerte mucho, ¿no? La oportunidad de estar aquí con nosotros, con nuestro colectivo y pues profundamente agradecidos, muy interesante. Ahí compartimos tu correo, seguramente te van a escribir y bueno, pues se pudiera. como que yo estoy encantada ¿no? Porque yo aprendo muchísimo. Hay que salir del ombligo de uno, ¿no? Y ver otras realidades. Porque si no, crees que el mundo es muy pequeño y el mundo, eso le digo yo a mis estudiantes, el mundo es muy grande y hay que enseñar, yo les digo que hay que hacer una enseñanza en la universidad y bueno, y en las escuelas cosmopolita. Es decir, hay que mostrarles a los niños y a las niñas con nuestras prácticas lo grande que es el mundo, ¿no? Y que no hay un solo niño o niña, un modelo, ¿no? Hay muchos niños y niñas, igual que hay muchos maestros y maestras, muchas prácticas, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? El sentirse parte no solamente de la comunidad donde está, la ciudad, el país, ¿no? Es decir, comprometerse también con todo lo que está sucediendo globalmente. Porque lo que le pasa a uno nos pasa a todos, eso está claro. Esto hay que entenderlo. Lo que le está pasando ahora, el genocidio, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Evidentemente nos está pasando a todos. Quiere decir que, claro, que tiene una repercusión sobre la vida de todos y de todas. Y no todo el mundo entiende esto. Ah, bueno, eso está muy lejos, ¿no? Piensan, no, está muy lejos, esto a mí no me salpica, ¿no? Pues sí, pues sí. Vale. Pues Pues muchas muchas gracias, gracias, Julia, Sandra. Sí. por estar con nosotros, profundamente agradecidos contigo y con todas las personas aquí presentes que estuvieron atendiendo este diálogo y bueno, seguiremos en otros espacios. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Que pasen bonito día. Un abrazo fuerte para todas y todos. Y gracias, Sandra. Un placer Gracias estar con igualmente. vosotros. Gracias. Nos vemos. Cerramos sesión.